materia tanto del código propiamente y del procedimiento que se hace en los procesos civiles. Entonces, prácticamente es todo el código. Hasta obligaciones, contratos, todo lo que hemos visto ayer les leí. Y la segunda parte del área civil es lo que están viendo en pantalla, que dice materias del área jurídico civil sujetas a sorteo, es decir, no son todas. Decíamos también ayer que el sorteo es 90 días antes. Entonces, 90 días antes les sortean la parte obligatoria, llamámosle así, del examen de grado. Y 3 días antes del examen les sortean estos temas: derecho minero y de hidrocarburos, derecho comercial, derecho de familia y del menor, derecho internacional privado y filosofía del derecho. Entonces se sortean 3 de acá. Por eso les decía, hay que estudiar todo en esos 90 días para llenar, almacenar en el cerebro, lo que llamamos el cerebro la memoria a largo plazo. Porque si te sortean, imagínate, tú has estudiado toda la primera parte y dejas al sorteo para que en 3 días te digan cuál de estos 5 menciones vas a estudiar. Entonces, en 3 días no creo que puedas ser muy exhaustivo y eficiente en el estudio. Entonces, le obliga a estudiar esto antes, porque no sabes cuál te va a tocar. Ahora, 2 vas a estudiar, llamémosle, sin haberlo usado, no tienes razón de ser. Pero en 3 días luego no creo que se pueda profundizar la memorización de las partes sujetas a sorteo. Igual ocurre en el área penal. Acá dice justamente el área jurídico penal comprende materias obligatorias y materias sujetas a sorteo. Estas son criminología y penología, derecho constitucional, se supone dentro del área propiamente de lo penal. Pero como también les decía en clases anteriores, el derecho constitucional está en todo. Entonces hay que estudiarlo completamente. Luego entra el derecho penal. En el código está todo. No es muy ampuloso. El código, ustedes conocen el código penal. Es muy ampuloso en su contenido. Los tipos penales son muy concretos. Luego pasa al derecho procesal orgánico y ley de organización del Poder Judicial, donde se ve todo lo que es las instancias, instituciones que hacen al área penal y todo lo que es cómo está estructurada el área del derecho penal, los juzgados, fiscalía, juzgados cautelares, de sentencia, de ejecución de sentencia, que debe saberse o conocerse a profundidad. Y luego también aquí entran los temas de cómo se apelan estos procesos penales en la Corte de Distrito, ¿no? Luego en Sucre, y también acá ingresa sus procedimientos.
Incluso entra como parte final de todo procedimiento el Tribunal Constitucional. Luego el Derecho Penal 2, ya la segunda parte del código. Entonces hay que estudiar todo el código. Aquí dice Derecho Procesal Penal, que es amplio, y acá están señalando la práctica forense penal. El derecho procesal penal, ustedes, los que están en el área penal, saben que existe muchas excepciones, incidentes que se pueden aplicar. Entonces acá tienes 3 meses para poder estudiar esta parte. Es buen tiempo. No es ni mucho ni poco. Está calculado para que puedan estudiar toda el área penal en estas materias obligatorias. Pero luego, igual hay en el área penal, se sortean 3 temas, se sortean 3 de estos que son sociología del derecho, medicina legal, derecho de familia y del menor, derecho procesal, procedimientos especiales, derecho internacional privado y filosofía del derecho. Ahora, igual que en la parte civil, no sabes cuál de estos te va a tocar. Y esto te sortean 3 días antes. Pero no sabes cuál te va a tocar. Entonces, hay que estudiarlos en los 3 meses. Cosa que cuando te digan en el sorteo cuál te ha correspondido, ya lo tengas. Simplemente darás un repaso. Solo harás un repaso de lo que ya sabes. Tiene 12 temas grandes del área penal. Es larga. De civil no ha contabilizado. Igual son 12. Entonces tienes 90 días para aprender todo esto. Aquí es donde se debe aplicar la parte de técnicas de estudio, que les voy a sugerir algunos puntos de cómo poder estudiar, o quizá cualquiera de ustedes pueda tener ya una forma de estudiar. Hay gente que estudia hasta con música. Hay gente que estudia leyendo en voz alta. Hay otros que hacen resumen, otros que hacen subrayado. Ya veremos luego de esto cuál de las técnicas se puede aplicar, estudiar con ello y retener. Lo importante es retener, almacenar en el cerebro que el día del examen debe funcionar a plenitud. Doctor. La tercera área es el área jurídico-social. Igual que los anteriores tienen sus materias obligatorias y materias sujetas a sorteo. Sociología general, derecho constitucional, derecho del trabajo. A ver, vamos a ir a... Doctor. Ahí está, derecho del trabajo nos hemos quedado.
derecho de la seguridad social, derecho y procedimiento agrario, procedimiento orgánico y ley de organización del Poder Judicial. Entonces, acá parecería que son más concretos en el área social, pero temas como sociología del derecho son amplios, en el sentido de que hay muchos autores, muchos enfoques, muchos paradigmas para entender la sociología del derecho. Derecho internacional privado. Igual, te da muchos enfoques. Y filosofía del derecho. Que está, ¿en qué año estamos ahora de filosofía? Eso está en la parte de... a ver, esta parte de derecho, desde la sociología, economía, etcétera, son materias de primeros años. Ahora, de estas de economía política, teoría del Estado, sociología del derecho, ciencia política, derecho financiero y tributario, minero, procedimientos especiales, son amplios en el sentido de, a ver, economía política. La dificultad está en que hay varias escuelas de economía, no hay una sola. Teoría del Estado, igual, no es como un código que todo está ahí. Ciencia política pasa lo mismo. Derecho financiero y tributario está en el código. Derecho minero está en el código. Procedimientos especiales están en las leyes. Entonces, estas otras materias son amplias en el sentido de que se comprende como varias teorías al respecto. Entonces, eso ya tienes que leer de varios autores, varios libros. Por eso reitero que se estudie en los 3 meses que te dan en el sorteo. Los 90 días es para estudiar toda esta parte. Tanto el área, lo obligatorio y las sujetas a sorteo. El área social. Y finalmente está el área de jurídico-política. Allá me salté a esta, en realidad estamos acá. Esta era la de sorteo. La jurídico-política, no, estás reiterando. Teoría del Estado, derecho constitucional. No, estas eran las materias de obligatorias. Las de sorteo del área política son economía política, sociología general, sociología del derecho, derecho del trabajo, derecho internacional público, filosofía y procedimientos especiales. Está mezclado con la de jurídico social. Están repitiendo en el área política. Entonces, si damos un pantallazo general de las 4 áreas, las 2 específicas, las más específicas son derecho civil y derecho penal. El área social hace más énfasis en lo que es derecho del trabajo, seguridad social, familia, y el área política, jurídico-política, el Estado, la Constitución, derecho tributario.
Nuevamente les reitero que en los 3 meses, dependiendo del área que se escoja y luego que se sortea en la misma área, son 90 días al que debes dedicar para estudiarlas. Así, a ojo de buen cubero, ustedes, ¿qué área escogerían? Ya están en 4º año. ¿Qué área ustedes preferirían? Yo escogería el área civil. Área civil. Ya, otros compañeros, a ver, alguien más que viendo este listado de temas que hemos visto, ¿qué escogería? Yo, doctor, buenas noches, el área penal. Ya, ¿por qué? A ver, ambos, civil, penal, ¿por qué? ¿Qué les parece? ¿Cuál sería la causa? Bueno, en mi caso, doctor, yo estoy más familiarizado con el tema civil porque dentro de mi actividad laboral Entonces, trabajo bastante con normativa civil y con el procedimiento, procesos ejecutivos, civiles, comunitarios y demás. Tengo, digamos, un poco más de conocimiento en esa área. estás empapado del tema, entonces, esa es una ventaja. Hay gente que ha podido trabajar en algún juzgado o con algún abogado experto en eso, aprende, entonces, tiene un buen handicap, diríamos, para poder enfrentar ese tema. Entonces, es bueno. Si alguien ha practicado o ha hecho alguna pasantía en algún juzgado o en un bufete que se dedique a eso, le sirve de mucho. Ahora, estamos hablando acá de la parte teórica, la primera parte del examen de grado, porque tiene una segunda parte, la parte práctica. El compañero que mencionó que el área penal, ¿por qué escogería esto? En mi caso, doctor, estoy con un proceso penal, ya casi 3 años, y bueno, uno aprende mucho en esa Sí, práctica y obviamente se va disminuyendo de teoría, de conceptos, de procesos, de una y procedimiento. otra ley, procedimiento en cuanto a dónde presentar los recursos, incidentes y todo eso, ¿no? Entonces, Claro. y aparte que siempre desde el comienzo me gustó el área penal, ¿no? Todavía no he llevado criminología, por ejemplo, entonces me llama la atención siempre esa área. Uh-huh. Por eso escogería esa área penal para, si es que me animaría por el examen de grado. Claro. En el civil los incidentes, excusas, no son tanto como en el área penal. El área penal tiene esa característica. Entonces, si el compañero conoce todo esto, 3 años, seguir un caso y ver todas sus variantes, hasta chicanas jurídicas, uno comprende el procedimiento. Entonces, es muy ventajoso si han tenido una proximidad con una de estas áreas. En cambio, se han dado cuenta el área social y el área política son más amplias, tienen un bagaje de conocimientos que requieren mayor amplitud del postulante. Eso no lo aprendes en un código, solo en un código como el civil, está todo enmarcado en su procedimiento en el código. Pero en estas partes, tanto en el social como en el político, ya te topas con que existe mucha teoría, existen muchos autores, existen autores clásicos. Entonces, ahí esa es la complejidad. Entonces, en el civil penal son concretos, pero en las otras dos áreas son más, digamos, ampulosa la bibliografía, inclusive para poder abordar esos dos.
¿Alguien quiere hacer algún comentario sobre las áreas que te plantea? Doctor, Ahora, yo Adelante. inicialmente había estado considerando el área penal, bueno, cuando ingresé a la carrera, había considerado primero el área penal, pero a medida de que he ido realizando un poco de práctica jurídica, he encontrado muchos problemas, digamos, sobre todo con el tema de corrupción, de que hay bastante corrupción en el sistema penal, Así es. que no me ha gustado mucho, más allá de que, digamos, es un poco diferente al área civil, porque es un poco más complicado, digamos, en cierto modo, el procedimiento penal, pero lo que más me ha, digamos, decepcionado del área penal ha sido justamente ese tema de la retardación, la corrupción que existe dentro del mismo sistema judicial. Sí, lo que les decía, igual en líneas atrás les decía, el área civil es muy concreto, su procedimiento no te da lugar a muchos, que el procedimiento se pueda detener o llevar hacia otro lado. En cambio, el área penal tiene esa característica. Y el tema de la corrupción que menciona el compañero es realmente tremendo, ¿no? Desde que se deja, o la forma de empezar, ¿no? Por ejemplo, acción directa, infraganti, por algunos casos pueden surgir en instituciones desde la parte administrativa, puede saltar al área penal, o estos casos de hechos jurídicos, un hecho de tránsito, porque hay fiscal adscrito a tránsito, a narcóticos. ¿Te das cuenta? Solo al inicio ya se amplía, o por una denuncia. Ya solo al empiezo ya tienes ahí un problema para poder explicar y definir y encarar. Y tienes que conocerlas, por ahí te preguntan. Y luego de la fiscalía, ¿qué cosas pasa? Las medidas cautelares, el juez de control jurisdiccional, para que pase toda la etapa preparatoria que tiene sus características, a los jueces de sentencia ahora con el nuevo código y rematando con los jueces de ejecución penal, ¿no? Cada uno tiene sus... Y no termina ahí. Las apelaciones que van, como les decía, pueden llegar hasta el Tribunal Constitucional. O sea, hay que conocer todo el procedimiento, pero cada lugar tiene su incidente, ¿no? O sus excepciones que se pueda plantear. Las dos áreas, tanto civil como penal, son, digamos, están en el código, pero puede tener variaciones y si el docente del área penal es un regado, te busca hacerte caer en el error o caes en el error. Pero doctor, sí, sí. sí, en un examen que vi, en un examen de grado, el año pasado nomás, de manera virtual, Un ratito, el, compañero. Un ratito, voy a abrir la puerta. Los 2 kilos de 16 pesos los traes para mí mi boca, mantequilla. Ya.
Su micrófono, doctor, está apagado.